En la primera charla que se había ofrecido, nos deteníamos a tratar de comprender qué es lo que San Ignacio de Loyola entiende por ejercicios espirituales. En una forma resumida, se podría definir como toda forma o manera de buscar a Dios. De tal manera que el término final es siempre Dios. Por tanto, cualquier manera de hacerlo, dice San Ignacio, ya sea mediante el rezo, ya sea con la meditación, con la contemplación, dirá por anélitos, cualquier forma de hacerlo es válido, porque la finalidad es llegar hasta el Señor. También les había señalado que San Ignacio divide lo que llamamos ejercicios espirituales en 4 semanas. Hoy vamos a empezar con lo que es la primera semana. ¿Cómo empieza San Ignacio la primera semana? La inicia con una reflexión sobre el ser humano concreto desde la fe. Y cuando hablamos del ser humano concreto es el que ha vivido en esta tierra, el que ha comido, que ha sentido sed, el que ha dormido, el que ha pasado muchos o menos años y que ha muerto, el ser humano concreto. Pero lo ve desde el punto de vista de la fe. Entonces, ese comienzo, lo que hace San Ignacio es reflexionar sobre el hombre en el plan original de Dios. Lo que él llama principio y fundamento. Es decir, que todos los ejercicios espirituales, las 4 semanas, dependen de esta reflexión sobre el hombre en el plan original de Dios. Por eso invita al que hace los ejercicios a pensar sobre sí mismo a la luz de Dios. Miren, cada uno de nosotros posee un documento de identidad, ¿verdad? La cédula. Ahí está nuestro nombre, el lugar de nacimiento, profesión, quiénes son nuestros padres. Es decir, nos identifica, nos presenta ante los demás, ante el mundo. Pero ese documento no nos dice cómo fue que vinimos al mundo, ni por qué razón. No nos dice por qué don fulano y doña sutana fueron nuestros padres. Tampoco nos dice ese documento por qué compartimos este mundo, esta tierra, en el caso nuestro, aquí Costa Rica, y lo compartimos con millones de gentes, animales de todas las especies, vegetales innumerables. Ese documento, esa cédula de identidad, no nos dice nada sobre nuestro futuro. Entonces, en cada uno de nosotros un montón de preguntas. Por eso la existencia del ser humano está llena de interrogantes. ¿Cómo apareció el hombre sobre la tierra? ¿Por qué se estableció en esta tierra?
¿Qué significa su presencia en medio de tantos y tantos otros hombres y mujeres? ¿Qué relación tiene con todas las otras formas de vida en la tierra? Son preguntas y preguntas y preguntas. Los no creyentes lanzan muchas hipótesis que pretenden explicar estas preguntas. Por ejemplo, la evolución de las especies. Se dice que la vida empezó en el agua. Otros hablan de un Big Bang, una gran explosión en el universo. Y siempre quedamos, ¿cómo es la cosa? Igual que como estamos con el famoso coronavirus. A la hora de las horas nadie sabe qué es. Pero sí jode. Para el creyente hay una respuesta a estas grandes preguntas. Y es la afirmación de que no podemos entender al ser humano prescindiendo de su profunda relación con Dios. Nuestra existencia no es algo evidente. Simplemente aparecemos en este mundo. Y luego viene el chorro de preguntas. Y las preguntas fundamentales que surgen de esa presencia aquí en este mundo, esa respuesta no está en nosotros mismos. Para explicar esa existencia en este mundo, el hombre debe apartarse de las cosas que lo rodean. Debe empezar a mirar a sí mismo. Debe sobrepasar el horizonte de su ser y de sus semejantes. Y tiene que proyectarse hacia alguien que es más grande, que lo trasciende, que es misterio, Dios. Por eso los ejercicios espirituales como los propone San Ignacio, están hechos de Biblia y experiencia de Ignacio. La mayor parte del contenido de los ejercicios espirituales es bíblico, aunque no se ponen citas concretas. Y la experiencia de fondo es la que vivió San Ignacio como creyente. Si recordamos, San Ignacio comienza esa primera semana con un principio de base, que es casi se lo aprende uno de memoria. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y mediante esto, salvar su alma. El hombre es criado. Es, como veíamos, la obra maestra de Dios en la creación. Pero esta obra maestra de Dios en la creación, por una parte está ligado a la tierra. Ella salió. Nosotros no nacemos en una nube, ¿no? Nacemos aquí en la tierra, estamos ligados a la tierra y en esta tierra vivimos. Y esa obra maestra de Dios, por otra parte, está ligado a Dios porque ha recibido de Él el espíritu de vida. Por eso es que Dios dirige su vida y su destino. Por eso en la revelación bíblica se nos presenta al ser humano como una obra maravillosa,
Lo hiciste poco inferior a un Dios. Lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste poder sobre la obra de tus manos. Es único. Pero el hombre está lleno de preguntas. Cada vez que piensa en sí mismo, surgen preguntas. Un sabio de la Biblia nos ofrece un resumen de esa constante reflexión tratando de entenderse. ¿Qué es el hombre? ¿Para qué sirve? ¿Qué bien y qué mal es capaz de hacer? Los años del hombre son pocos, como una gota en el mar, como un grano de arena en la playa. Esos son sus pocos años junto a la eternidad. Por eso el Señor es paciente con los hombres, derrama sobre ellos su misericordia. Y el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, para salvarse. Dios está en el centro de la existencia del hombre. Por tanto, el hombre debe reconocer que es criatura de Dios y que de Él ha recibido el espíritu de vida, el soplo vital. Por eso el hombre no puede confundirse con las demás criaturas vivientes. Yo no puedo sentir que soy igual a la mascota, como están haciendo algunos ahora, ¿no? Jamás. Eso es un atentado contra el plan de Dios. Cada uno su sitio, y el hombre no se puede confundir con las demás criaturas, pues es imagen y semejanza de Dios, el Creador. Por eso Dios quiere compartir su vida con Él. Dios no quiere compartir su vida con una estrella, o con un árbol, o con un panda. Quiere compartir su vida con el ser humano. En la revelación bíblica nos dice que Dios colocó al hombre en el jardín de Edén, estableciendo con él una relación amorosa y amistosa. Así comparte su vida con la criatura más importante de su obra. Pero ese Dios, que es el Creador, se revela como alguien, como persona, que ama a su criatura humana. En el Nuevo Testamento, San Juan lo define: Dios es amor. Ama a su criatura humana y la invita a participar de su vida y de su felicidad. La salvación entonces consiste en mantenerse en el huerto del Edén. Allí tiene todo lo necesario para no querer salir de él. Lo único que se requiere para mantenerse en el Edén es aceptar a Dios como su creador, como fuente de vida, respetando su voluntad. La salvación consiste en conservar esa relación amistosa, respetuosa y obediente. Para que el ser humano pudiera permanecer en ese jardín del Edén, Dios, dice la Escritura, le dio al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal.
Este mandato equivale sencillamente a aceptar que somos criaturas, que necesitamos del Señor y mantener esa relación de amistad con Él. Por el contrario, lo peor que puede suceder al hombre es volverse hacia las criaturas dejando atrás a Dios, abandonando a Dios para entregarse a las criaturas. Esta obediencia al mandato de Dios es lo que San Ignacio define como servir a Dios nuestro Señor. Pero esta obediencia no es así que, como diríamos, ¿de qué me queda? No. Es un acto de amor al Señor. Es una obediencia que nace del reconocimiento de lo recibido y corresponde a ese amor. Decíamos que aquí aparecemos en medio de tantas y tantas cosas creadas, o sea, el mundo de la creación. ¿Qué relación tenemos con ellas? Dice San Ignacio, y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir el fin para el que fue creado, o sea, su salvación. Es Dios mismo quien puso a disposición del ser humano todas las demás criaturas. Y es que el hombre, como parte de la creación, vive en medio de todos los demás seres creados. Animales, plantas, la tierra misma, los océanos, los cielos. Por eso, en el plan de Dios, todas las criaturas que no son el hombre, son medios para que el hombre alcance la salvación. O sea, esa unión con Dios, su Creador. Esas cosas no deben ser obstáculo, impedimentos para que el hombre viva esa relación amistosa y amorosa con su Creador. San Ignacio señala una serie de consecuencias de esta verdad de fe que ha explicado. Primero dice, por tanto, el hombre tanto ha de usar de ellas, de las cosas, cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello se lo impidan. Las cosas son medios, subrayado, medios, instrumentos que nos deben ayudar a llegar hasta Dios. El problema es que se pueden convertir en obstáculos para alcanzar ese fin. Con suma frecuencia, el hombre concreto, deslumbrado por el esplendor de las cosas, se apega a ellas y deja de buscar a Dios. Es decir, las cosas pueden atraparnos, quitarnos la libertad. Son los llamados apegos, o en el lenguaje de San Ignacio, afecciones desordenadas. Por eso, si sinceramente queremos llegar a Dios, debemos romper con esos apegos. Ese es el fin esencial de los ejercicios, como decía San Ignacio. Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo, ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. La otra consecuencia es que
debemos hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, esas cosas que Dios puso a nuestra disposición para que le ayuden a alcanzar su salvación. Todas las cosas son buenas porque son criaturas de Dios, pero deben ser utilizadas como medios y no como fines en sí mismas. De ahí es donde nace la indiferencia, que consiste en elegir todo aquello que me conduzca a nuestro Señor y privarme de todo aquello que me lo impida. Es contemplar toda la realidad únicamente a la luz de Dios y ordenada hacia Él. ¿Y para qué hacernos indiferentes? Para desear y elegir lo que más nos conduce para el fin que somos creados. Es decir, debemos partir de un deseo profundo de tener esa relación amistosa con Dios y de buscarla a toda costa. Entonces ahí están las cosas que nos deben servir para ello. Por eso, en la oración preparatoria a cada meditación o contemplación que propone San Ignacio nos dice que debemos pedir a Dios que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Es decir, para ser indiferentes. Hay una expresión hermosísima en uno de los salmos, el Salmo 73. El salmista contempla toda la creación, los deseos que tiene de estas cosas, de las otras. Hoy cómo me encantaría aquello y esto. Y termina diciendo, ¿quién hay para mí en el cielo? Estando contigo, no hallo gusto ya en la tierra. Estando contigo, no me importan las demás cosas. Entonces, eso es el comienzo, es la base que pone San Ignacio para contemplar lo que es el hombre en su condición concreta a lo largo de la historia. Entonces, la primera semana, concretamente, es una contemplación que nos propone San Ignacio sobre el hombre real, que es pecador, pero perdonado por la entrega de Jesucristo. Se puede tomar así como el resumen del tema de esta primera semana. El hombre real, pecador, pero perdonado por la entrega de Jesucristo. San Ignacio propone empezar la meditación con la aplicación de la memoria, el entendimiento y la voluntad a la verdad propuesta. En este caso, la gran verdad propuesta va a ser el pecado. La oración preparatoria, ya les he indicado, pedir al Señor que yo pueda realmente vivir esa dimensión del principio y fundamento. Y la petición concreta que le va a dirigir el ejercitante al Señor es vergüenza y confusión de mí mismo. En un término comparativo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por tantos pecados míos.
propone el método de la meditación con las tres potencias. Primero dice, hay que ejercitar la memoria sobre el tema elegido. Y en este caso va a ser el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva, el pecado de uno cualquiera y finalmente mis propios pecados. Recordar eso. Luego, ejercitar el entendimiento, que significa discurrir, reflexionar, pensar sobre el pecado como una realidad innegable en la vida humana. Y el tercer momento es ejercitar la voluntad para avergonzarme y confundirme más por lo que significa el pecado que también yo he cometido. Es como decir ahora, caramba, después de todo lo que ha visto, ha contemplado y ha comprendido, ¿ahora qué? ¿Voy a seguir así? Ok, es mover la voluntad. La gran pregunta con que podemos abrir esta reflexión de Ignacio es esta. ¿Por qué somos pecadores? Así de simple. ¿Por qué somos pecadores? Y entonces San Ignacio propone la reflexión sobre el pecado de los orígenes y su difusión. Pongo un ejemplo. Pecado de los orígenes y su difusión. Si yo aquí dejara caer, qué sé yo, un frasco de vidrio, ¿no?, lleno de cloro, y cae aquí y se rompe, ahí está el bombazo, ¿no? Pero poco a poco va a empezar, por allá ya huele ese cloro, huele a cloro, huele a cloro, huele a cloro. Al final, hasta allá, en la puerta, ¡qué tufo de cloro! Entonces San Ignacio propone contemplar primero el pecado de las criaturas dotadas de inteligencia y libertad, los ángeles, Adán y Eva, uno cualquiera de sus descendientes, y yo. Y luego reflexionar profundamente sobre las consecuencias de su pecado. Al final propone lo que él llama un coloquio, una conversación con el crucificado. Pero el hombre al que se refiere San Ignacio es al hombre histórico. Según el principio y fundamento que recordaba San Ignacio, ese hombre fue creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Muy bien, ese es el proyecto de Dios. ¿Qué sucedió en la relación del hombre con el Dios creador? ¿Qué consecuencias tuvo la ruptura en la relación con Dios? Esos son los puntos que están de por medio. Pero teniendo en cuenta que yo soy humano y pertenezco al mismo género humano de Adán y Eva, y pertenezco al mismo género humano de cualquier persona a la que yo conozco como pecadora, yo soy pecador también. Decíamos que los ejercicios están hechos de contenido profundamente bíblico. Aquí conviene fijarnos un poco en la visión bíblica del pecado, empezando por el Antiguo Testamento.
En primer lugar, el pecado de los comienzos. En el capítulo 3 del Génesis 3, se habla del pecado de Adán y Eva. Y llegan a un rompimiento con Dios. Para poder mantenerse en el jardín del Edén, Dios les había ordenado que no comieran de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en el centro del jardín. Pero aparece una criatura entre todas las que Dios había creado, la serpiente. Y la serpiente, fíjense, voy a darle una forma fácil de entender todo ese relato de Génesis ahí, de lo que significa la serpiente en relación con Adán y Eva. La serpiente tienta a Adán y Eva. ¿Cómo? Ellos están en el jardín del Edén, se encuentran constantemente con el Señor, no les falta nada, pero tienen que obedecer lo que el Señor les dijo. Entonces la serpiente les viene a decir poco más o menos esto. Miren, no está bien que ustedes vivan sometidos a lo que Dios les ordena. Ustedes pueden proceder de acuerdo con sus propios planes e ideales, es decir, ser independientes. ¿Para qué estar sometidos a Dios? Ustedes pueden ser independientes como lo es Dios. Y por debajo, ¿entienden lo que les quiero decir? Ustedes pueden ser como dioses. Bonito, ¿no? ¿Por qué van a estar sometidos? Viene la desobediencia. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. O sea, hay una solidaridad en la desobediencia a Dios de parte de Adán y Eva. Los dos desobedecen. ¿Cuáles son los efectos de esa desobediencia al Señor? Primero, Adán y Eva experimentan un sentimiento de culpabilidad. Caen en la cuenta de que han hecho lo que no debían hacer. Por eso, ellos que estaban delante del Señor siempre, compartían con Él, ahora dice, se ocultaron de la vista de Dios por entre los árboles del jardín, huyeron de Él. Dice qué tremendo es esto, ¿no? Lo segundo, nadie asume la responsabilidad. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, y en última instancia se echa la culpa a Dios por haber creado a la mujer y haber creado a la serpiente. La mujer que tú me diste, la serpiente, si no los hubiera creado, Adán no cae en ninguna falta. Dios como culpable. Y tercer efecto, la expulsión del jardín del Edén. Ya no pueden compartir su vida con Dios, porque se ha dado un rompimiento. Y fuera del jardín del Edén, la vida será dura y penosa para Adán y Eva.
un esfuerzo constante por vivir, calamidades sin término, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste formado. Ese es el bombazo. Dejé caer ahí el frasco de cloro, ¿no? ¿Cómo empieza a infundirse el olor ese, ¿no? Lo primero es el rompimiento de la fraternidad con el primer asesinato. En Génesis 4. Caín se disgusta con Abel porque Dios rechaza sus ofrendas. Caín no acepta la forma de proceder de Dios. Se rebela contra él. ¿Por qué acepta la ofrenda de mi hermano y la mía no? Y Dios le pregunta, ¿por qué andas irritado, Caín? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Pero si no obras bien, ojo, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tú tienes que dominar. Pero Caín no está de acuerdo con Dios. Por eso se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor pide cuentas. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta insolente de quien ha roto con Dios es, no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y le dice el Señor, es que tú lo has matado. Se oye la sangre de tu hermano clamar desde el suelo. Qué trágico, ¿no? Un pecado se rompió con Dios, ahora se rompe con el hermano. Pero ese tufito de cloro que decía, sigue avanzando, avanzando, avanzando hasta salir de la iglesia. Y dice, uy, qué feo huele ahí. El pecado se fue esparciendo por toda la tierra. Tienen ustedes el Génesis 6, donde se habla del diluvio. Dice el texto, viendo el Señor que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos ideales de su corazón eran puro mal de continuo. Fíjese esto, ¿no? La maldad del hombre cundía sobre la tierra. Todos los pensamientos que ideaba eran puro mal de continuo. Toda la tierra está llena de violencias por culpa de los hombres. Es decir, estropearon totalmente el plan original de la creación. Por eso dice el texto de una manera tremenda. Le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Se indignó en su corazón. He decidido acabar con toda carne. Y envió el diluvio. Después de la calamidad del diluvio, parecía que se regeneraba la humanidad, la nueva humanidad que entra en alianza con el Señor. Pero miren, ya el mal estaba hecho. Y ahora despunta una vez más la soberbia de los hombres en el capítulo 11 del Génesis,
Los hombres desean construir un edificio que llegue hasta el cielo para destronar a Dios. Ellos se sienten poderosos. Tenemos la tecnología, diríamos hoy. Nuestra tecnología es poderosa, todo lo puede. Eso decían aquellos, ¿no? Vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Hagámonos famosos. Hagámonos famosos. Se trata de un nuevo pecado del hombre que pretende invadir el dominio y señorío de Dios. Quiere desplazarlo del mundo. Aquí quien reina somos nosotros. Aquí en este mundo reinamos nosotros. Esta torre así lo indica. Es una nueva versión de la tentación primera. Ser como dioses y no aceptar la propia condición de criaturas que dependen de Dios. Ese es el pecado de Adán y Eva y su efecto inmediato. San Ignacio luego nos pide que reflexionemos sobre el pecado de personas concretas, descendientes de Adán y Eva. Y en la Biblia encontramos todos los ejemplos que queramos. Yo voy a señalarles los más sonados para este efecto. El atentado de los hermanos contra José. Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y el menor era José. Y él lo amaba porque decía que era el cumiche, el hijo de su ancianidad. Y le había hecho una especie de túnica especial. Pero esto llenó de envidia a sus hermanos. Fíjense cómo se repite el mismo esquema, ¿no? Antes se decía, Adán y Eva no estamos de acuerdo con el mandato de Dios. Caín, no estamos de acuerdo con la forma de proceder de Dios. Los hombres de Babel no están de acuerdo con la forma de proceder de Dios. Ahora aquí está el mismo esquema. Ellos no están de acuerdo con la forma de proceder de su padre Jacob. Por eso aborrecieron a su hermano menor, hasta el punto, dice la Biblia, de no poder ni siquiera saludar. Y atentan contra el muchachito, ¿no? Ellos le vieron venir y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarle. Y se decían mutuamente, ahí viene. Vengan, matémoslo, echémoslo en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Cuando José llegó donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica y echándole mano le arrojaron al pozo. Nuevamente, el rompimiento de la fraternidad. La rebelión contra el Padre. Muy sonado es el pecado de David en el segundo libro de Samuel. Miren, David, el rey por excelencia de Israel, se deja llevar por su lujuria en primer lugar, luego miente y finalmente asesina. El santo rey David, imagínense. David le quita la mujer a uno de sus más leales soldados que estaban en el campo de batalla en la guerra contra los amonitas. La mujer le comunica a David que está embarazada y David, mediante engaños, una y otra vez, pretende que Urías
se acueste con su esposa para que el niño que va a nacer sea considerado hijo suyo. Pero la lealtad del soldado hace que no vaya a estar con su mujer en los días que David lo convocó. El plan de David fracasó. Entonces ordena matar a Urías. Le dio una carta donde estaban las instrucciones para el general Joab de que lo pusiera en el punto más peligroso para que lo mataran los moabitas. Y el leal soldado Urías llevaba la carta con su condena a muerte y la entregó a Joab. Todo se cumplió como David había ordenado. Muerto Urías, David toma a Betsabé como su mujer, como si todo hubiera sido en regla. Pero dice el texto, aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé, a Dios. Y el profeta Natán condenó a David en nombre de Dios. Hay otro ejemplo del pecado de personajes. Dos reyes, el rey y la reina, Ahab y Jezabel, en el primer libro de los reyes. El rey Ahab quiere apoderarse de la propiedad de Nabot y le ofrece comprársela o cambiársela por otra. Pero este hombre, Nabot, dice, no puedo hacerlo porque es la propiedad patrimonial. No puedo tocarla. Entonces la reina Jezabel organiza un juicio contra Nabot con el argumento de que ha maldecido a Dios y al rey. Contrata testigos falsos, condenan a Nabot y lo apedrean. Entonces el rey Ahab tomó posesión de la viña de Nabot, pero Dios envió a Elías para presentarse delante del rey y denunciar su delito. Has asesinado y además usurpas. En el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también los perros tu propia sangre. Al lado de estos ejemplos de personajes importantes de la Biblia, resalta sobre todo el pecado del pueblo, como pueblo. Por una elección especial de Dios, que se ha prendado de ustedes y los ha elegido, aquel grupo de liberados de Egipto fue constituido pueblo de Dios. El Señor les propone una alianza donde Él será su Dios y ellos el pueblo de Dios. El pueblo dice entusiasmado, haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Pero luego no cumple su compromiso. Transgredió la alianza una y otra vez. Por eso el pecado original de Israel como pueblo es la idolatría. El pecado original de Israel como pueblo es la idolatría. En el Éxodo 32 se describe un episodio que no conocemos. El famoso becerro de oro. Acaban de celebrarse la alianza con el compromiso de Israel de no tener más dioses que Yahvé. Pero lo incumplieron. El pueblo le pidió a Aarón, el hermano de Moisés, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y Aarón fundió un becerro. Entonces todo el pueblo exclamó,
este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y Aarón erigió un altar ante el becerro. Fíjate qué tremendo esto, ¿no? Siguiendo la imagen de Oseas de que la alianza fueron las bodas entre Dios e Israel, diríamos que saliendo de la iglesia donde se celebró el matrimonio, de ahí ya la esposa se va con otro. Dios es el esposo, Israel la esposa. ¿Sí? Pero acabada la ceremonia, se va con otro. Este es tu Dios, el becerro de oro. Dios denunció el pecado. Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, inclinado al mal. Tremendo es. Pueblo inclinado al mal. O sea, que el hacer el mal le es connatural, que así es. Esta será la tentación constante de los israelitas en Canaán, a abandonar a Yahvé, su Dios, para irse detrás de los ídolos. Esa es la gran denuncia que hicieron los profetas, la infidelidad de Israel, que dejó al único y verdadero Dios por irse detrás de los ídolos. Y es que el pecado de la idolatría, el abandono de Dios, es la raíz de todos los demás pecados, como denuncian los profetas. Es la raíz de la injusticia social, del formalismo en el culto, de la violencia contra el hermano. Miren, esto es tan claro. El gran ídolo de nuestro tiempo es el dinero, ¿no? ¿Qué no se hace por tener plata? Se sacrifican vidas, se pisotea la dignidad humana. ¿Cuántas personas sufren pobreza, abandono? ¿Por qué? Por el acaparamiento de parte de los ricos que nunca se sacian. La violencia contra el hermano, mire, sobre todo este último año en nuestro país ha sido tremendo. La violencia, la cantidad de asesinatos. Es que es por droga, y sí, ¿qué es lo que busca la droga? En conseguir dinero fácil. Ahí está el gran ídolo, que pide siempre sacrificios. En los salmos y en los libros llamados sapienciales hay un profundo sentido del pecado. Les voy a recordar algunos que los usamos mucho en la liturgia. El Salmo 51. En ese Salmo 51, el salmista reconoce su pecado humildemente. Mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Porque contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Una expresión de una increíble sinceridad. Pero su pecado es connatural a su condición humana. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Se consideraba que todo hombre nace impuro, como dice Job, inclinado al mal. Se espera que Dios tenga en cuenta esta realidad del ser humano. Aún así, el pecado es un mal que ofende directamente a Dios. Por eso solo Él puede perdonar. Y así lo expresa el salmista. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi pecado.
Rocíame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Acude a Dios en busca de perdón, confiado en el amor que le ha mostrado en su vida. Y le pide: retira de tu faz mis pecados, borra todas mis culpas. Y desea sobreponerse a la tendencia pecaminosa, pero eso solo será posible con un cambio total. Por eso le pide: crea en mí un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva, no retires de mí tu Santo Espíritu. En el libro de Job encontramos frases como las que le voy a citar. ¿Es justo ante Dios algún mortal? ¿Ante su Hacedor es puro algún hombre? O sea, la conciencia de su limitación, de su pecado. ¿Cómo puede ser puro un hombre? ¿Cómo puede ser justo el nacido de una mujer? Si ni en sus santos tiene Dios confianza, y ni los cielos son puros a sus ojos, cuánto menos un ser abominable y corrompido, el hombre que bebe la iniquidad como agua. Y uno de los proverbios dice: ¿quién puede decir, purifiqué mi corazón, estoy limpio de pecado? Se lo utiliza Jesús, ¿verdad? El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y en el libro del Eclesiastés dice: cierto que no hay en el mundo ningún justo que haga el bien sin nunca pecar. Muy interesante esta formulación. No es que el hombre no haga el bien, pero no vamos a encontrar a nadie que no cometa su error. El último libro de los sapienciales, el penúltimo, mejor dicho, que se llama el Eclesiástico, unos 100 años antes de la llegada de Cristo, tiene una reflexión tremenda sobre esta condición de pecado. Y la pregunta es: ¿pecamos porque así nos hizo Dios pecadores? ¿O por qué? Entonces dice: no digas, por el Señor me he apartado, que lo que Él detesta no lo hace. No digas, Él me ha extraviado. Toda abominación odia al Señor, tampoco la aman los que le temen a Él. Él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres guardar los mandamientos, los guardarás. Él te ha puesto delante fuego y agua. A donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres la vida está y la muerte. Lo que prefiera cada cual se le dará. A nadie ha mandado a ser pecador. A nadie ha dado licencia de pecar. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el pecado es simple y llanamente decisión nuestra. ¿De qué? De ir en contra de lo que el Señor nos indica, de lo que Él nos pide. Pero hay algo muy importante. La realidad del pecado es inseparable de la misericordia de Dios, porque Él conoce la condición humana y está siempre dispuesto a perdonar. Ojo con eso. La realidad del pecado es
inseparable de la misericordia de Dios, porque Él conoce la condición humana y está siempre dispuesto a perdonar. Le cito aquí 3 textos bíblicos que son muy importantes. En el capítulo 11 del libro de la sabiduría, te compadeces de todos y disimulas los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos tus seres, pues si algo odiases, no lo habrías hecho. Mas tú con todas las cosas eres indulgente, porque son tuyas, Señor. Tú que amas la vida, pues tu espíritu incorruptible está en todas ellas. Por eso mismo, gradualmente castigas a los que caen, les amonestas recordándoles en qué pecan, para que apartándose del mal, crean en ti, Señor. O sea que el Señor no abandona al pecador. Por el contrario, le ofrece todos los medios para que se arrepienta. En el Éxodo 34 se define a Dios de una manera clara. Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad. Ese es el Dios contra el que pecamos. Y el Salmo 103, muchos de ustedes lo habrán leído distintas ocasiones. 103. Clemente y compasivo es el Señor, tardo a la cólera, lleno de amor, no se querella eternamente ni para siempre guarda su rencor. No nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen, que Él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece, pasa por él un soplo y ya no existe. Mas el amor de Yahvé desde siempre hasta siempre. Es lo que queda, el amor del Señor. ¿Y qué pasa con ese pecado del pueblo que tanto lo denunciaron los profetas? Pues miren, el pueblo consciente de su pecado celebraba todos los años el día de la expiación. Y en el Levítico se establece que en el día de la expiación se ha de hacer expiación por ustedes delante de Yahvé su Dios. Ese día el sumo sacerdote oficiaba personalmente y entraba en el Santo de los Santos. Se celebraba un sacrificio de expiación por los pecados de todo el pueblo. Y luego el sumo sacerdote extendía las manos sobre un cabrito que simbolizaba al pueblo y cargaba sobre él todos los pecados del pueblo. Por eso se le llama el chivo expiatorio. Luego ese chivo expiatorio era abandonado en el desierto para que se llevase consigo y bien lejos todas las iniquidades del pueblo y que Dios lo perdonara. Fíjese la conciencia profunda del pecado. Dios conoce la debilidad humana. Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos llama la atención
cómo Jesús se conmovía delante del pecador. Es que Dios conoce esa fragilidad. Él sabe de qué estamos plasmados, se acuerda de que somos polvo. Cuando Moisés intentó ver el rostro de Dios, Dios le dijo, eso no puedes verlo. Yo pasaré. Tú estarás de espaldas, yo pasaré y pronunciaré mi nombre. ¿Y cuál es ese Dios? Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad, que mantiene su fidelidad, perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado. El profeta Miqueas se extasía contemplando la bondad de Dios y dice: ¿qué Dios hay como tú que quite la culpa y pase por alto el delito del resto de tu pueblo? No mantendrá su cólera por siempre, pues se complace en el amor y volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras culpas. Tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados. Así dice en el capítulo 7, Miqueas. El Dios que es capaz de transformar la condición pecadora en una realidad de justicia y de amor. Y Jeremías dice: los purificaré de su culpa que cometieron contra mí y perdonaré todas sus culpas. Por eso a Dios se le conoce por el perdón que concede al pecador. Dos textos proféticos son increíblemente claros. Primero, Ezequiel 16. Sabrás que yo soy Yahvé cuando te haya perdonado todo lo que has hecho. A Dios se le conoce por la misericordia, por el perdón. Y el de Jeremías 31, todos me conocerán, del más chico al más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva yo a acordarme. Por eso la máxima expresión de la misericordia y del perdón de Dios es el siervo anunciado por Isaías. Leo frases de esos cantos profundos que están asociados a la pasión del Señor. Eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros dolores los que Él soportaba. Nosotros pensábamos que era castigado por Dios, como se debía sufrir, y según la mentalidad, el que sufre es porque está siendo castigado por Dios. Creíamos que era castigado por Dios, pero Él ha sido herido por nuestros pecados, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Dios descargó sobre Él la culpa de todos nosotros y nos liberó. Resumamos para concluir. La condición humana está ligada a esa rebeldía, a esa desobediencia, al pecado. Pero Dios no nos desecha por ser pecadores. Sigue amándonos. Nos ofrece el perdón, expresión de su misericordia. Jesús va a ser la expresión máxima
del amor de Dios por el pecador. Con esto entendemos por qué San Ignacio nos va a decir que en el tercer momento de la meditación, que apliquemos todo lo reflexionado a lo que es la voluntad. Realmente, conociendo quién es Dios y conociendo nuestra condición de pecadores, ¿vamos a dudar de Dios? ¿Vamos a sumirnos en un derrotismo, pensando que nuestra condición pecadora es lo definitivo? Si el perdón y la misericordia del Señor son expresión de su amor, como dirá San Juan, lo que nos corresponde a nosotros es amarlo. Amar al Señor no escandalizarnos de nuestras faltas, pero eso sí, hacer el esfuerzo suficiente para evitarlas. Recordemos que vivimos perennemente en la tentación. Y la tentación puede conducirnos al pecado. Bueno, dejamos aquí, por hoy yo creo que es suficiente. Dentro de unos días les avisaremos que para las siguientes vamos a ir avanzando. Es el comienzo de la primera reflexión que hace San Ignacio sobre el pecado. Pero, como les decía, no basta con llegar a, hay pecado. Va de por medio de la relación con alguien, y este alguien es el Señor. Muy bien, entonces que tengan una feliz tarde, ¿verdad? Y gracias por haber venido.